Las complicaciones de la diabetes solo te las quiero nombrar para que conozcas un poco más y prevengas. Espero nunca, yo hasta ahorita no he tenido ningún paciente que ha tenido una complicación de diabetes. Hay complicaciones propias de la diabetes y complicaciones de las diabetes que son secundarias a otras condiciones, pero no son directamente relacionadas con la diabetes. La principal complicación propia es la cetoacidosis diabética. Cuando el paciente tiene más de 200 miligramos por decilitro de niveles de glucosa, el cuerpo empieza a consumirse la grasa que junto con la acidez y con la falta de oxigenación de los tejidos, el cuerpo empieza a producir cuerpos cetónicos y esto se puede dar en pacientes que ya requieren dosis de insulina y que la suspenden. Y ¿saben qué? No da ningún síntoma. A veces da cuando el paciente se empieza a adelgazar, la orinadera, el hambre, la pérdida de peso. Ahí podemos decir, y es algo muy complicado. Hay una deshidratación osmolar, o sea, el cuerpo, en la medida en la que quiere sacar la glucosa por la orina, empieza a perder electrolitos y empieza a descompensarse. Estos pacientes son de manejo generalmente hospitalario. ¿Y por qué es importante hospitalario? Porque pueden llegar a un coma diabético donde una infección acaba con la vida, como en el ejemplo que les dije del colega médico. Segunda cosa, la retinopatía diabética. Esa elevación de glucosa en sangre hace que los tejidos se impregnen de glucosa y uno de los tejidos más sensibles a la impregnación de glucosa es el tejido nervioso. La retina hace parte del sistema nervioso y se empieza a cristalizar por tanta glucosa que hay en la sangre. Esa puede generar desde trastornos en la visión hasta ceguera total con desprendimiento de retina. Es importante que si usted tiene diagnóstico de diabetes, cada 2 años como mínimo, sus médicos le deben revisar el fondo de ojo. Cualquier médico general lo puede hacer. Otra de las complicaciones es la nefropatía diabética. ¿Se acuerdan que les decía que cuando su cuerpo detecta que los niveles de glucosa están muy altos, su cuerpo empieza a eliminar por orina para sacar azúcar haciéndole huecos al riñón? Pues este proceso repetidamente va a ir destruyendo el riñón y es una de las principales causas de insuficiencia renal. Si bien sale azúcar, sale glucosa, también sale una proteína importante para el cuerpo, la albúmina. Y esto hace que el paciente empiece a tener muchos problemas, empezar a tener una desnutrición por pérdida de esos nutrientes. Otra complicación es el pie diabético, o lo que popularmente y vulgarmente se llama la gangrena de los diabéticos. Los fenómenos de glicación, o sea, impregnación de la glucosa en las proteínas, llegan a la microcirculación y hay un diagnóstico que se llama microangiopatía diabética, en donde empiezan a taparse las arterias, empieza a disminuirse la elasticidad de los vasos capilares y empieza a ponerse la piel oscura. Esta microangiopatía hace que el sistema inmunológico caiga, hace que no llegue buena circulación y que se puede meter una infección. Y como otra complicación, que obviamente que no le toca porque no he terminado esta, es la neuropatía diabética. El paciente empieza a sentir adormecidas las manos y los pies como si le pusieran un guante. Esa complicación hace que un paciente se pueda chuzar y ni se da cuenta. Yo tuve un paciente diabético descontroladísimo que resulta que un día él estaba viendo televisión en su casa y resulta que había un charco de sangre y resulta que un hijo dijo, ¿qué pasa, papá? Y le revisó y resulta que tenía una puntilla en el zapato. No se sabe cuánto tiempo el paciente llevaba con una puntilla en el zapato. Pisó una puntilla como un chinche, digámoslo así, bueno, pisó y quedó ahí en la planta del zapato y cada vez que él se lo ponía y él nunca se revisaba la planta del pie. Pues ese paciente entró en gangrena, bueno, se salvó ese pie. Y él era orgulloso de decir de que yo le traté, yo le salvé el pie cuando los médicos decían que había que cortarlo, pero después volvió a ocurrirle, porque era un paciente que no era consciente, volvió a ocurrirle, perdió un dedo. Y ahí es cuando yo quiero que tengan en cuenta que el pie diabético, o sea, estas complicaciones son totalmente prevenibles manejando de base el problema, no controlándole la glucosa, que era lo que hacían sus médicos,
que era totalmente infructuoso, porque igualmente el paciente se complicaba. Tenemos que, en el caso de estos pacientes con neuropatía que se le adormece, o en algunos casos la neuropatía diabética se manifiesta con ardores en los pies y con dolor al caminar que se llama claudicación intermitente. Para esto, uno de los remedios naturales es el aceite de onagra y los ácidos grasos omega 3 que mejoran la micro y la macro angiopatía diabética. Esta es una de las cosas que demostró hace como unos 8 años que la obstrucción de las arterias en los infartos, en la aterosclerosis, no es causada por el colesterol, es causada por la glucosa elevada en sangre. Y aquí, para que en la medida en la que nosotros mejoramos los niveles de glucosa, se puede inclusive revertir muchos de los problemas de aterosclerosis, o sea que no hay elasticidad en las arterias. Estas son las complicaciones que tenemos que prevenir, las propias, y hay unas secundarias, o sea que no son directamente la diabetes, sino que son de muchos factores. Uno es la hiperideación en el pensamiento. Ese paciente que se acuesta a dormir y no le coge el sueño porque resulta que está pensando en lo que tiene que hacer al otro día, en los problemas y qué tal que pase tal cosa, eso lo causa la resistencia a la insulina y la prediabetes. La ansiedad, ese paciente que está sufriendo por lo que pudiese ocurrir, qué tal que llegara a temblar acá, y qué tal cosa, y qué tal otra. La ansiedad, que es el miedo a lo que no ha ocurrido, con la peor posibilidad que ocurra, eso se denomina ansiedad. El cáncer. Un paciente diabético tiene un cuerpo con el terreno más fértil para el cáncer. Es más común en el metabolismo gluconeogénico, que son los gorditos o metabolismo del cazador, y las enfermedades degenerativas como la artrosis, la osteoporosis. El cuerpo, cuando tiene diabetes no controlada, los mecanismos de reparación se frenan, entonces empieza el paciente a deteriorarse y el cuerpo pierde la capacidad de autorrepararse. La hipertensión, si bien se le echaba la culpa de que la hipertensión es causada por la sal, se ha demostrado científicamente que la hipertensión, la insulina genera inflamación y genera vasodilatación que hace que el paciente tiende a elevarse la tensión. Miren que desde la perspectiva de la medicina funcional, la hipertensión tiene que ver más con la glucosa y la hipertensión puede tener que ver con una resistencia a la insulina que generalmente es infradiagnosticada. Y ya les expliqué la aterosclerosis, la rigidez de las arterias como otra causa indirecta de una diabetes o una resistencia a la insulina no controlada.